Saludos, saludos, estimados estudiantes, ¿cómo están? Bueno, esto no va a ser una clase explicando todas las láminas sobre las que ya estaban montadas, ¿no? Ni explicando todo el material en su plena extensión, sino básicamente eh, dando unos tips eh, sobre las principales dudas que creo que todavía están en el aire, ¿no? Em, Obviamente vamos a ir repasando algunas cosas del test de la familia. Este, mm, Se hablarán sobre las diferencias entre la aplicación entre niños y adultos, que entiendo que no está del todo claro. Y finalmente, pues se verán algunos elementos que también no están del todo claros y reforzar el tema de los niveles de inferencia, que nuevamente pareciera que no está del todo claro. Entonces, bueno, arrancamos justamente. Recuerden que el test de la familia, el enfoque que estamos utilizando para esta evaluación, es el enfoque de Luis Corman. Entonces, básicamente hablamos sobre la aplicación, ¿no?, del test de la familia. Justamente recuerden que es una hoja en blanco, aquí lo tenemos. Un papel tamaño carta, una hoja en orientación horizontal. Aquí dice que si el sujeto cambia la operación no se le debe guiar en nada. Sin embargo, recuerden que yo siempre recomiendo que si la persona lo gira, uno se lo endereza y si lo vuelve a girar, uno lo deja tranquilo. Un lápiz de grafito número 2, importante, obligatorio que sea número 2. Borrador, sacapuntas. No se permite el uso de regla o cualquier instrumento. No hay tiempo límite, sin embargo se espera que se haga en unos 10 minutos. Y la administración de esta prueba puede realizarse en niños. Se le puede permitir que pinte a la familia. Sin embargo, lo ideal es que se haga en blanco y negro. La premisa para la aplicación, es importante que tengamos presente que la premisa es dibuje una familia, sobre todo en adultos, porque cuando decimos dibuja tu familia, estamos predisponiendo al sujeto precisamente a que se apegue al principio de realidad. En este caso, el principio de realidad es eh, la familia objetivamente dicha, ¿no? Pero esto autolimita mucho lo que es la proyección, ¿no? Entonces, cuando decimos dibuja una familia, estamos dando ese espacio para que la persona, bueno, se proyecte, justamente. Entonces, una cosa es la familia objetiva. Cuando decimos dibuja tu familia, entonces encerramos al sujeto a que tiene que dibujar su familia. Y en los niños probablemente no sea tan problemático, pero en los adultos esto se complejiza porque, bueno, hay adultos que ya tienen su familia hecha, por ejemplo. Entonces, bueno, me estás pidiendo que dibuje mi familia nuclear o que dibuje mi familia extendida, de donde vengo, mi mamá, papá, hermano, o la que tengo ahorita, hijo, mamá, papá, en fin. Entonces, ahí está diatriba allí. Entonces es mejor dar como premisa, dibuje una familia y que en el caso de los adultos ellos deciden qué van a hacer y en el caso de los niños también. Es importante porque el caso del dibujo de la familia, esto es un test gráfico, pero también es un test verbal. Y pues justamente por eso hay un cuestionario por allí que estaremos tocando más adelante. Hay un cuestionario que nos permite generar información alrededor del dibujo, ¿no? He visto que algunos estudiantes tienen dudas sobre en dónde va ubicado esto, ¿no? Recuerden que las respuestas que obtienen, las respuestas, los comentarios, las historias, todo lo que se derive y se observe durante la aplicación de un test
va en el primer nivel de inferencia. La interpretación de eso que se dijo va en los otros niveles de inferencia. Entonces, que usted a una niña le diga que con quién se identifica, con mi mamá o con la mamá, eso va en el primer nivel de inferencia. Respuesta a la pregunta de identificación. ¿Con quién se identifica? Con la mamá. Ese es el primer nivel de inferencia. Entonces, ya el segundo nivel y el tercer nivel vendrían justamente a formar parte de lo que usted interpreta de esa identificación. Porque al final eh, no es solamente un relato, no es nada más, bueno, se identifica con la mamá. Ajá, ¿qué quiere decir eso? En base al examen mental, en la entrevista que usted realizó, ¿qué quiere decir que la niña o el adulto se identifique con la mamá, se identificó con la hermanita, o no quiere a la abuela, por ejemplo, o no quiere al papá, lo coloca separado del resto de la familia, o no quiere, o de repente se omite? ¿Por qué se omite? Eso hay que preguntarlo. Entonces, este, eso para tener claro que el test de la familia es un test gráfico y verbal. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas ideas generales sobre la interpretación de un dibujo infantil. Debe basarse en aproximaciones estadísticas, es decir, todo esto que se hace es en base a aproximaciones estadísticas, ¿no? Los indicadores que están presentes en los dibujos en base a aproximaciones estadísticas. También desde el posicionamiento teórico se ofrecen algunas explicaciones, no obstante, de ningún modo se trata de una ciencia exacta, es importante tenerlo claro. Tenemos que tener claro que el dibujo de la familia trata de mostrarnos elementos de la personalidad de los evaluados y también pone mucho énfasis en las dinámicas entre los miembros de la familia. Y en el caso de los adultos, por ejemplo, sin embargo, ahorita vamos a ver las diferencias, pone énfasis en las dinámicas interpersonales. Entonces, aquí dice que los datos deben analizarse en conjunto y no individualmente. Tener en cuenta además que el niño, aunque también adulto, un ser en desarrollo, en constante cambio, no siempre es fácil determinar qué piensa y por qué actúa de determinadas maneras. Las interpretaciones del dibujo deberán tener en cuenta la edad del niño y del adulto. Una misma característica puede tener diferentes significados, es verdad. El dibujo debe analizarse en varios niveles. Primero en su conjunto, ¿no? Como familia, teniendo en cuenta aspectos de la situación en general en el papel, tamaño, forma, distancia, los elementos de contenido que llamamos. La presencia o no de elementos añadidos como animales, objetos y demás. En segundo lugar, hay que analizar individualmente cada figura representada. Importante, el tamaño de cada uno, el lugar en que se colocan, el lugar en que fueron dibujadas. Entonces, su situación respecto a otros, la distancia entre los dibujos. Y en último lugar, hay que verificar la información aportada verbalmente por el niño con respecto a lo que ha plasmado en el dibujo. Importante. Las preguntas que se hacen respecto a los dibujos de los niños o de los adultos también. Puede ser que un niño manifieste verbalmente mucho amor por su padre, pero en el dibujo aparece desplazado y pequeño. Entonces, tenemos aquí más tips sobre la aplicación, dar instrucciones para que efectúe el dibujo permitiendo la libertad absoluta, establecer una buena relación previa, motivación hacia la tarea fundamental, controlar pero sin que se sienta observado, anotar detalles de interés como posibles pausas, errores, actitud, entre otros. Todo esto va en el primer nivel de inferencia. Después, ustedes tienen que concretar qué quieren decir esas cosas. O sea, cuál es la conjetura que ustedes obtienen a partir de estas observaciones. También el orden en el que va pintando los diferentes personajes, como les dije.
Una vez acabado el dibujo, mostrar interés por el trabajo efectuado. No se trata de felicitarlo gratuitamente, sino de destacar algunos aspectos del mismo, el color, la forma, el objeto en particular. Hay niños que les gusta pintar el dibujo de la familia. En este test se puede, sin embargo, es un test que está concebido inicialmente para ser realizado a lápiz y ya. Pero en este test se puede, no invalida tanto los indicadores. Las preguntas clave. Ojo, estas son algunas preguntas clave. Hay un montón y esas van a depender precisamente de la situación, del dibujo, del contexto. O sea, no podemos dejar de preguntar cosas que vemos allí en el dibujo sencillamente porque estas son las que, las que se sugieren, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿dónde están? ¿Qué ocurre? También ahí no está, creo que, pero cuál es el nombre de los miembros de la familia, quiénes son, quién es el papá, quién es mamá, quién es cada personaje, padre, hermano, madre, cuál es el más bueno, cuál es el menos bueno, con cuál de ellos te lo pasas mejor, con quién te gusta estar menos, cuál de ellos está triste, cuál de ellos está feliz. Y así, ustedes, es importante que ustedes desarrollen preguntas en pro de lo que están observando en el dibujo. Entonces, bueno, aquí vamos justamente con las diferencias entre la aplicación en niños y en adultos. Lo primero es que, evidentemente, el nivel de desarrollo cognitivo es totalmente diferente y recuerden que nosotros ya vimos el test de la figura humana o el test de Godenut, como quieran llamarlo, dependiendo del método de interpretación que use. Pero justamente por la calidad de la figura humana y no por la calidad del dibujo, sino por que esté como está configurada la figura humana, podemos evidenciar aspectos del desarrollo cognitivo pues, del adulto y del niño también. Entonces, las diferencias en el test de la familia con el tema del desarrollo cognitivo es que en los niños vamos a ver aspectos referentes, por ejemplo, a la dependencia emocional, y eso tiene mucho que ver con la correlación entre los miembros que integran el dibujo, la identificación, por supuesto, cuando hacemos las preguntas, pues con quién te identificas, quién quieres más, con quién la pasas mejor, todos estos son elementos de identificación, y dice identificación con figuras parentales y por supuesto los roles familiares, ¿no? ¿Qué rol ocupa cada persona dentro de la familia? Este, Por otro lado, los adultos, en relación al desarrollo cognitivo en el test de la familia, vamos a estar observando primero las relaciones de poder en la dinámica familiar, los conflictos intergeneracionales, porque bueno, como les dije, va a haber una disyuntiva en los adultos entre realizar un dibujo de su familia nuclear, de donde proviene, y bueno, si tiene familia actualmente conformada, entonces, bueno, allí generalmente hay una diatriba. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el adulto evidencia estos conflictos intergeneracionales en el momento en que hace el dibujo. A veces hacen una familia, a veces hacen otra, o a veces hacen como un cruce de las dos. Entonces, evidentemente, cuando hagamos las preguntas pertinentes, pues estaremos viendo o estaremos, la persona estará proyectando justamente estos conflictos. Y asimismo, pues también podemos observar lo que es la autonomía emocional de estos adultos en relación al test de la familia, ¿no? Entonces, allí gráficamente podemos ver elementos relacionados justamente a la autonomía emocional, sobre todo a las figuras parentales. Tenemos la expresión de emociones dentro de lo que es el test de la familia. En los niños es directa y literal, ¿no? Y podemos observarlo explícitamente en los dibujos. En cambio, en los adultos, generalmente las personas reflexionan más sobre sus relaciones y expresan conflictos de manera más simbólica. Se ve más durante la evaluación verbal
del test que representado como tal, a menos que, bueno, haya unos mecanismos de defensa muy primitivos en la persona, pero generalmente el tema de la expresión de las emociones suele verse más es durante la deliberación verbal. Asimismo, la resolución de conflictos también lo observamos en el test de la familia. En los adultos, pues podemos observar patrones de relación aprendidos y cómo afectan la forma en que se enfrentan los conflictos. Y en los niños, pues podemos ver cómo se autoperciben dentro de la dinámica familiar y cómo procesan los conflictos familiares. Y bueno, por supuesto, qué impacto que está teniendo estos conflictos en su propio bienestar psicológico, ¿no? Aquí tenemos algunas claves interpretativas, esto ya estaba en el material, el análisis del grupo familiar, el tamaño, fíjense que incluso que los miembros de la familia estén haciendo algo durante el dibujo, eso implica cierto nivel de desarrollo cognitivo, ¿no? Que no están ahí parados y ya, sino que están haciendo algo. Y por eso uno pregunta, ¿no? ¿Qué está haciendo este personaje, ¿no? El tipo de trazo, importante que lo tengan claro. El orden, muy importante, el orden en que dibujan los miembros de la familia. Sin embargo, podemos establecerlo porque, bueno, vemos que eh, como están colocados de izquierda a derecha, pues allí podemos ver el orden, justamente. Aquí dice, cuando alguno de ellos es dibujado alejado del grupo, pues por ejemplo puede significar deseo de apartarlo, alejarse de él, puede ser que él le tenga temor o que simplemente le tenga celos, ¿no? Como un hermano, un papá. Asimismo, bueno, hablamos del orden, la distancia, importante, la distancia entre el dibujo del propio niño y los diferentes personajes dará una idea de la distancia afectiva. Es una distancia simbólica, por supuesto. Entonces, por eso, bueno, hay que determinar quién es el niño o con quién se está identificando el niño para entonces comenzar a ver las dinámicas familiares en relación a la distancia, ¿no? La- las figuras que son percibidas con mayores vínculos son los más próximos, normalmente los padres. Mm, Aquí dice una familia que se dibuja con sus personajes agrupados, se le muestra una familia unida con buenos vínculos de comunicación. Si están unidos, tomados en las manos, el niño puede expresar su voluntad de que permanezcan juntos. Ojo, esto incluso si están separados, ¿no? Porque se puede ver más allí, ¿no? En esa necesidad. Porque es el tipo de proyección que hace el niño, en fin. Y eso lo vamos a ver ahorita en un rato, ¿no? Porque fíjese que, bueno, al final de cuentas, el test de la familia es un test de personalidad eh, donde existen muchos temas relacionados con la identificación. Aquí tengo algunas notas. Mm, 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 mm. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. El análisis del grupo familiar, tiene que ver con cómo está configurada la familia y hay que hacer mucho contraste en los adultos, en los niños, perdón, es muy importante que hagamos contraste con los padres. Es decir, que validemos esta imagen o esta visión de familia que tiene el niño con la realidad. O sea, realmente con quién vive el niño, este, cómo se lleva el niño con cada uno de los miembros de su familia. Es importante validarlo precisamente para poder ver qué tan apegado a lo real está el niño, ¿no? O qué tan apegado a lo ideal. Y allí vamos a determinar el tipo de proyección que está haciendo. Tenemos claves interpretativas sobre los elementos ajenos a la familia. Por ejemplo, tenemos el caso de negarse a dibujar a la familia o con cierta frecuencia a algunos niños les cuesta dibujar a la familia. Esto pasa principalmente por la angustia que le genera dibujar una familia, o sea, pensar en eso. Eh, eh,
hay casos por allí de gente que se pone a llorar, por ejemplo. Hay unos niveles de angustia muy grandes en el hecho de hacer alusión a la familia. Y en los adultos también pasa bastante, ¿no? Este, bueno, sobre todo cuando hay adultos con relaciones familiares complejas, ¿no? Entonces, según la edad, pueden manifestar que carecen de habilidad con el lápiz, temen que les quede mal. Si una vez tranquilizados al respecto siguen insistiendo, hay que valorar la posibilidad de problemas familiares o un bloqueo o inhibición a dar detalles al respecto. En estos casos es mejor, en primer momento, cambiar el dibujo. Aquí dice cambiar el dibujo del árbol, que es menos intrusivo. Sí, pero igual hay proyección, pero, o sea, bueno, evidentemente para efectos de la evaluación, pues no podríamos, ¿no? Los tamaños relativos de los personajes tiene que ver con quién es más grande que quién, ¿no? Y evidentemente un personaje más grande que el resto, pues implica predominancia. Habría que ver qué tipo de predominancia, si es positiva, si es negativa, si es, si se trata de una identificación o sencillamente se trata de miedo, por ejemplo. Que dice, si el tamaño de un personaje es mayor que el resto, puede indicar que para el niño es una figura importante. Incluso puede también ser un tema de identificación. Aquí vemos las partes del cuerpo. Las claves interpretativas al principio estaban muy relacionadas con el test de la figura humana. Hoy en día hay otros elementos propios del test. Sin embargo, todos estos se van a puntuar de igual manera. Si ven las observaciones, pues, ojo, o sea, hace una descripción, eso va en el primer nivel de inferencia. Ya hablamos, las preguntas clave, están, en el trabajo deben colocar cuáles son las preguntas claves que hicieron, y en el primer nivel de inferencia van las respuestas. Ya segundo y tercer nivel van las interpretaciones de estas respuestas. Porque usted cree que dijo eso. Segundo nivel de inferencia es porque usted cree que la persona dijo eso. Y tercer nivel de inferencia es después que usted ve el test y ve el otro test y ve que todo confluye. Dice, oye, mira, esto es lo que pasa y por eso dijo esto. Allí coloca el tercer nivel de inferencia. Entonces, cabello, cuello, cuerpo, brazos, manos, piernas. A veces hay confusión con el tema de las manos. Sin embargo, la ausencia de manos pues, no hay un criterio único para su interpretación, no obstante se asocia con culpabilidad, ¿no? Temor a la agresión física. Y los dedos constituyen un elemento que no aparece con detalle hasta las edades prepuberales, ¿no? Esto generalmente es gente adulta o adolescente. Aquí dice que cuando estas edades se omiten por simples rectas que suele estar asociada con discapacidad mental o trastornos clínicos, ojo con eso. Las piernas, el tachado continuo, ¿no? Indica impulsividad, intolerancia, sobre todo cuando ahí se borra mucho un personaje. Hay que estar atento a eso. ¿Por qué borra tanto ese personaje? ¿Por qué le hace más detalles a ese personaje? Sentimientos ambivalentes, amor, odio es el mismo. Entonces, tenemos justamente el tema de las defensas del yo, es decir, los mecanismos de defensa, que hallamos los indicadores de mecanismos de defensa que hallamos justamente en el test, dentro del test, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo siento. Tenemos, por ejemplo, la valorización de personaje, y es justamente cuál personaje el evaluado identifica como
principal, ¿no? Como más valioso. Pero no es solamente de manera verbal, sino también hay indicadores como por ejemplo el personaje que se dibuja de primero, eh, en el orden, ¿no? Justamente recuerden que se tiene que hacer énfasis en el orden que se dibujan los personajes. El personaje es más grande, como hablé hace un momento, ¿no? El tamaño es importante. El personaje con más atención, ¿no? Es precisamente cuál detalló más, cuál dibujó mejor incluso. El personaje con más detalles, con más ornamentos, ¿no? La ropa más vistosa. Cuál está más hacia el centro, también es importante tener claro. Y generalmente suelen tener uno, dos o tres elementos de estos que estoy nombrando, ¿no? Este, y por supuesto, qué personaje tiene un rol privilegiado al momento de hacerle las preguntas, ¿no? Suele ser el personaje que más se nombra. Y por supuesto, en caso de que, por ejemplo, el niño no aparezca en el dibujo, bueno, hay una personificación, hay una identificación con otro de los miembros. Importante. Tenemos otro de los mecanismos de defensa que podemos observar y es la desvalorización, que habla mucho del mecanismo de defensa más primitivo que tenemos, que es la negación. Este, por supuesto, el niño no lo va a ver de esta forma, sino generalmente ellos hablan de que, bueno, no está, no vino, el papá está, no está, salió, por ejemplo, está trabajando, por eso no está allí, o no había, o por ejemplo, no dibuja un hermano. ¿Por qué no lo dibuja? Bueno, porque no había espacio. Esto habla justamente de negación del individuo, ¿no? Entonces, justamente hay otros elementos que podemos ver allí en la desvalorización, como por ejemplo personajes dibujados más pequeños, ¿no? El tamaño, o colocados de último, y a veces pasa las dos, ¿no? Los ponen de último y pequeño. O incluso dibujos que tú ves que todos los dibujos están bien configurados, cabeza, cuerpo, brazos, ¿eh? Y este dibujo está menos configurado o lo hacen de palito, por ejemplo. Hacen el hermano de palito. Bueno, ya sabemos que hay un conflicto. Em, o, por ejemplo, pasa que hacen a un papá viejito y su papá no es viejito. Entonces, no, es que papá es más viejito que mamá, pero lo hacen viejito con bastón y demás. Eso también es una forma de desvalorización. Y por supuesto, eh, que no se identifican o que con ninguno de los miembros allí también es una forma de desvalorización. Asimismo, los personajes tachados tienen mucho que ver con el punto anterior, con que es una forma de desvalorización, pero desde la rabia, ¿no? Justamente el tachar personajes, esto se ve mucho porque hay evaluadores que optan por no dar borrador. Ojo, esto optan por no dar borrador de forma deliberada, ¿no? O sea, es parte de su aplicación del test. Yo no estoy tan de acuerdo, es una forma, es una forma. Recuerden que a veces, bueno, hay formas de trabajar los tests siempre y cuando estén validadas. Y esta forma está validada. Entonces, no es que, bueno, a mí me provocó aplicarlo de esta forma. No, es un tema de que todo esté validado. Entonces, hay evaluadores que no dan el espacio para poder borrar, no dan el implemento, incluso le quitan la borra al lápiz, y entonces el niño pues tiende a tachar personajes, que en caso normal pues lo borraría. Asimismo, el desplazamiento y los personajes añadidos habla de justamente colocar personajes que no pertenecen a la familia
Y muy usualmente los niños se terminan identificando con estos personajes o los vienen a hacer eh, figuras centrales dentro del dibujo de la familia, como por ejemplo un perro, un gato o un amigo. Incluso otros miembros de la familia que no sea nuclear, como un primo, un tío, también pueden representar personajes añadidos y el desplazamiento a ellos, ¿no? Em, Evidentemente, pues, también podemos ver los vínculos y relaciones a distancia, y esto lo vemos, pues, en la proximidad de los dibujos. Esta proximidad tiene dos caras, ¿no? La primera puede ser una proximidad vivida, que realmente la persona vive esta proximidad con esa figura, o puede ser una proximidad deseada, ¿no? Entonces, por supuesto, preguntas como, bueno, ¿con quién te sientes mejor? O quién es más feliz, o a quién quieres más, o preguntas de ese estilo, te permiten la elaboración que te lleva a establecer cuáles son los vínculos de proximidad en el dibujo. Em, Personajes abrazados o agarrados de mano, pues implican mayor intimidad. Y finalmente, bueno, las identificaciones o proyecciones, que justamente este, la identificación siempre suele ser compleja, sobre todo en adultos, porque hay mayor censura del yo, ¿no? Entonces, es difícil hacer una identificación cuando hay tantos prejuicios de por medio, tantos paradigmas, ¿no? En los niños suele ser mucho más sencillo que él se identifique. Bueno, yo me identifico con este perro o con mi hermanito, pero en los adultos cuesta un poco más, ¿no? Y por eso hablamos de que existen unos niveles de proyección o de identificación. En primer lugar, tenemos la identificación de realidad, y es que precisamente, bueno, el niño o el adulto hace un dibujo de una familia X muy similar a la suya y se identifica. Este soy yo. Esta es la identificación de realidad. Asimismo, hay otro tipo de identificación que la llamamos identificación del deseo, de la tendencia, que el sujeto se proyecta en un personaje. Incluso puede estar él ubicado en el dibujo, pero se identifica con otro. Obviamente esto es muy curioso y, bueno, y da pie a otras interpretaciones, pero justamente es la identificación del deseo o de la tendencia. Y finalmente está la proyección defensiva, que suele ser proyectarse o establecer como figura central del test la figura más poderosa o la figura con mayor ascendencia sobre él, ¿sí? Que más le afecta, ¿no? Entonces hay que indagar sobre eso a través de las preguntas, eh, pero es importante tener presente que ese elemento, esa figura, este, con que se maneja la proyección defensiva suele configurar en lo que es el superior de la persona. Entonces, pues, generalmente puede ser una figura parental, por ejemplo, una mamá, un papá, o bueno, cualquiera que sea la figura parental, ¿no? Un tío, una abuela, una abuela. Es importante tener claro los niveles de inferencia nuevamente. Y es que justamente pareciera que hay dudas respecto a esto, porque bueno, este, probablemente haga falta pues, hacer más test, hacer más indagaciones al respecto. Pero recuerda, todo lo que vemos, esta clave es interpretativa. Desde la primera, la distancia entre los personajes, el orden, el tipo de trazo, la omisión, los elementos, la cabeza, la boca, los ojos, la nariz, las orejas, todos esos elementos van en el primer nivel de inferencia. Las respuestas que dan a las preguntas, primer nivel de inferencia.
el adulto o el niño echa una historia mientras está haciendo el test. Primer nivel de inferencia, la historia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va en el segundo nivel de inferencia? Las, las conjeturas que ustedes, las hipótesis que ustedes se hacen sobre eso, sobre ese primer nivel de inferencia. Por ejemplo, mira, no tienen manos los miembros de la familia. Bueno, primer nivel de inferencia. Segundo nivel de inferencia. Bueno, probablemente haya temor a la agresión física dentro de esa familia. Probablemente. Tercer nivel de inferencia. Bueno, yo veo los demás indicadores dentro del dibujo. Veo si hay algo más que me indique que me confirme esta hipótesis. Veo el otro test a ver si hay algo más que me confirme esta hipótesis. Tercer nivel de inferencia, se confirma que existe temor a la agresión física dentro de la familia. Esa es la conclusión. Eso se va a integrar justamente a su conclusión final. Entonces, recordemos, los niveles de inferencia son sencillos. Esta es una forma pedagógica de aprender a hacer interpretaciones proyectivas, porque ¿qué pasa? Generalmente en la práctica nos dan un protocolo, una prueba ya realizada, o nosotros aplicamos la prueba y el evaluador nos entrega la prueba, y para efectos de un informe no se coloca ni el primer ni el segundo nivel de inferencia, sino el tercero, ya con unas conclusiones integradas. Entonces, pero en nuestra práctica siempre es bueno mantener estos niveles de inferencia como ejercicio, como un back office, ¿no? Como un ejercicio interno para tener un mayor nivel de organización en la corrección de nuestros test. Y esto nos da mayor validez y confiabilidad de los mismos. Por eso es que se intenta que o estamos tratando de implementar esta forma de corrección de los proyectivos, porque de otra forma pues se nos escapan demasiadas cosas y suele ser muy dispersa la manera de corregir los proyectivos, porque nada más entonces vemos indicador y este indicador y, y la interpretación, pero entonces cuando vemos las conclusiones vemos que, bueno, la persona tiene una boca grande, por lo tanto, asumo que es agresiva. Y este tipo de conclusiones no responden al aspecto clínico que queremos tomar dentro de nuestro informe, dentro de nuestra práctica, y para lo que justamente se usan estos test, que es para la práctica clínica, en primera instancia, también para la práctica escolar. Pero a modo de informe, nosotros no podemos colocar indicadores en una conclusión, no podemos decir que pensamos que el niño tiene estas conductas porque vimos algo en un dibujo, porque esto va a sonar como tomado los pelos, al final es un todo, un todo. Entonces, bueno, de momento quería colocar esto a modo de información. Espero que queden claras algunas otras cosas. También voy a hacer algunas aclaratorias referente al otro test. Y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias.